Recuerdo allá por la década del 90, poco tiempo después de recibido, una consultora de mi ciudad, de Rosario, con quien estuve vinculado luego varios años, me contrató. Por lo menos hicimos un acuerdo, llegamos a un acuerdo por el cual, en fin, yo tenía que prestar ciertos servicios. Habíamos establecido, me acuerdo, una dedicación semanal a cambio de una remuneración y precisamos cuáles eran esos servicios, ¿no? Y bueno, listo, todo bien. A los 2 días me convoca el dueño de la consultora, con quien yo había negociado el asunto, para decirme que lo había pensado mejor y que en realidad quería hacer un acuerdo distinto. No eran grandes cambios, pero era un acuerdo distinto. Claro, la cuestión es, ¿podía hacerlo? ¿Tenía derecho o no? ¿O estaba atado por lo que habíamos acordado unos días antes? La cuestión depende de si había o no contrato. Y por supuesto, para que haya un contrato tienen que concurrir un montón de requisitos. Pero en este caso podríamos decir que lo que estaba en entredicho era la cuestión de si habíamos llegado o no al consentimiento. Y de eso es de lo que quiero que charlemos hoy. Soy Andrés Sánchez Herrero, especialista en contratos y en propiedad intelectual, y te doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. El consentimiento. Vamos a pensar en una modalidad muy tradicional de celebración del contrato. Típicamente vamos a tener una etapa de tratativas, las partes se reúnen, intercambian información, hay sondeos. Luego viene una oferta, una le hace una propuesta de contrato a la otra y finalmente la otra lo acepta y ahí tenemos un contrato. Sí, soy consciente de que esto es una simplificación, es algo muy esquemático. Es obvio que hay un montón de contratos que hoy se celebran desde hace ya tiempo que no responden a esta descripción. Sin ir más lejos, tenemos los contratos celebrados por adhesión, contratos de adhesión también llamados, en los que la primera de las etapas que describí, que es la etapa de las tratativas, no existe. O si existe, está reducida a su mínima expresión. Al menos esta es la perspectiva tradicional. Ya vamos a tener oportunidad de poner en discusión esta perspectiva. Pero por ahora nos quedamos con esa idea, ¿sí? Pero es decir que hay muchos contratos que hoy se celebran y que no responden a este esquema. Incluso no hace falta que sean contratos celebrados por adhesión, ni tampoco que sea un fenómeno reciente. Muchos contratos con una celebración tradicional siguen un derrotero distinto. Quizás entre las tratativas y la oferta, o durante la tratativa, una invitación a ofertar. Quizás después de la oferta no viene la aceptación, sino que viene una contraoferta. En fin, sé que es muy esquemático lo que he planteado, pero vamos a tomarlo como referencia para ir de lo más simple a lo más complejo. Vamos a quedarnos con esta idea. Tratativas, oferta, aceptación, o sea, consentimiento, o sea, contrato. Este esquema nos va a servir como punto de partida para analizar lo que hoy nos convoca, que es el consentimiento. Te aclaro, voy a hablar de las reglas generalmente aplicables, o sea, las reglas generales aplicables al consentimiento, a cualquier consentimiento sin importar de qué tipo de contrato se trate. Es cierto que hay al menos 2 categorías contractuales que cuentan con regímenes propios. Estoy hablando de los contratos celebrados por adhesión y de los contratos de consumo, que en sus respectivos regímenes particulares incluyen algunas reglas referidas al consentimiento, que son distintas a las generales, por supuesto, si no, no tendrían razón de ser. Queda claro que por el principio de especialidad esas reglas particulares van a desplazar a las reglas generales, pero eso lo veremos en otra ocasión. Hoy hablamos de las reglas generales aplicables al consentimiento. Claro, ¿qué es el consentimiento?
¿Qué es el consentimiento? Si mirás el Código Civil y Comercial de la Argentina, encontrás dos acepciones. Por un lado, como un acuerdo de voluntades y por otro lado, como conformidad unilateral. Nosotros vamos a hablar del consentimiento en el curso en el marco de este curso, es decir, un curso de contratos, vamos a hablar en la primera acepción, el consentimiento como un acuerdo de voluntades. Pero, ¿qué es ese consentimiento? ¿En qué consiste este acuerdo? Yo te voy a dar una definición muy sencilla con la que nos vamos a manejar. El consentimiento es el acuerdo de voluntades de dos o más partes que coinciden en dar nacimiento a un contrato determinado. Acuerdo de voluntades de dos o más partes que coinciden en dar nacimiento a un contrato determinado. Típicamente lo que vos tenés es la oferta, tenés la aceptación, como te decía, o sea que en el consentimiento hay un intercambio de voluntades, en el consentimiento hay un acuerdo. Por supuesto, no todo acuerdo es un consentimiento, pero todo consentimiento es un acuerdo. Avancemos un poquito más en esta figura, porque si bien esto es predicable de cualquier contrato, del consentimiento de cualquier contrato, podemos distinguir dos modalidades en la formación del consentimiento, y estas dos modalidades son las siguientes. Por un lado, tenemos los contratos de formación instantánea. En este caso, el consentimiento se concentra en un solo acto. Todo ocurre en un solo acto. La oferta, la aceptación, si es mediante el comportamiento de las partes, el comportamiento de las partes que basta para tener por configurado el consentimiento y por ende para tener por nacido el contrato. Esto no hay solución de continuidad. No hay solución de continuidad entre estos actos, que incluso a veces hasta terminan siendo, de tan fusionados que están, indiferenciables. Pensemos a veces una operación en un kiosco de menor importancia económica, que llegaste, dan algo, pagaste, ya está, ¿sí? Y que el pago ya es un acto de cumplimiento, pero el contrato ya estuvo antes, ¿sí? Todo queda como fusionado, queda todo como en un solo acto. Vamos a asumir esa ficción, sabemos que se puede dividir en infinitos momentos ese supuesto solo acto, ¿no? Muchos contratos celebrados por adhesión también se celebran de esta forma, ¿no? Son entonces los contratos de formación instantánea. Primera modalidad entonces. Frente a la segunda modalidad, que son los contratos de formación sucesiva. En este caso, el consentimiento o el proceso que da lugar al consentimiento no se agota en un solo acto, está integrado por una sucesión de actos que además transcurren en distintos momentos, o sea, hay solución de continuidad, ¿sí? Hay cortes, no ocurre todo en un solo momento, insisto. Y acá vamos, por ejemplo, ¿no? Las partes, una se contacta con la otra, convienen en reunirse, cuando se reúnen intercambian información, hay un nuevo acto en el cual a lo mejor hay sondeo de una o de otra, finalmente a lo mejor alguna forma una oferta, la otra a lo mejor hace una contraoferta o no, o acepta, pero en un momento distinto. Un contrato de formación sucesiva. Esto es más típico en contratos de mayor importancia económica. Te doy un ejemplo. En este momento estoy filmando el video y lo estoy haciendo desde mi casa. ¿Cómo fue? Cuando la compré hace ya muchos años atrás. Y duró varios meses el proceso. Un día llegué, me enteré que por una inmobiliaria, vamos a decir así, que estaba en venta, la miré por afuera, me interesó, acordamos reunirnos un día, vinimos, miramos la casa, finalmente el hombre me informó bajo qué condiciones la vendía, dije que lo iba a pensar, hice una contraoferta una semana después, el hombre no la aceptó. Tiempo más tarde se volvió a contactar diciendo que estaba interesado, que a ver si me acercaba un poco a lo que él me había pedido inicialmente. Me reuní de nuevo y algo nos acercamos. Igual ahí no tuvimos contrato porque él todavía quería definir el tema y quería 3 días más por si recibía una oferta mejor. Y finalmente un miércoles celebramos el contrato, ¿sí? Eso es un contrato de formación sucesiva. Vamos a ver que esta clasificación, ¿sí?, de los contratos en función de cómo se forma el consentimiento tiene muchísima importancia desde el punto de vista jurídico. En fin, por ahora nos quedamos con esto, ya seguiremos hablando del fenómeno. Y en cuanto a mi historia con este buen ingeniero, bueno, está muy claro,
ya había consentimiento. Habíamos definido claramente mis tareas, mi dedicación, lo que iba a recibir como retribución. Ya había consentimiento, se había celebrado ese acuerdo al que te hacía referencia. Por lo tanto, de ningún modo este buen hombre estaba en condiciones así, de manera unilateral, de cambiarlo. ¿Tenés alguna duda, alguna consideración? Te invito a que la dejes en la sección de los comentarios. Y si estás interesado en los temas de derecho contractual, podés ver, y te invito a que lo hagas, los demás videos de mi canal.